cambiamos de tema para hablar sobre lo que les habíamos adelantado. Hoy esta mañana se realizó el primer juicio oral y público en el interior de una penitenciaría en nuestro país. En este caso es en el penal de mujeres del Buen Pastor. El plan del Ministerio de Justicia es agilizar los procesos judiciales de las internas y también combatir de esta forma el hacinamiento. Sergio Valdés tiene todos los detalles de esta información. Adelante, te escuchamos. Así es, y esto forma parte de un plan piloto que viene desarrollando el Ministerio de Justicia en el Buen Pastor con las reclusas, que en su mayoría están detenidas por comercialización y tenencia de estupefacientes. En este caso, el de esta mañana, es el primer juicio oral y público que se realizó en el Buen Pastor. Se creó una sala especial dentro de la capilla y la acusada Fanny Jiménez, que fue detenida en el año 2014, fue condenada finalmente a 5 años de prisión. Ella está llevando 2 años y 2 meses de prisión aquí en el Buen Pastor. Y con relación a este plan piloto, básicamente lo que quiere el Ministerio es agilizar los procesos, teniendo en cuenta que 250 mujeres por lo menos están sin condena y aún con la posibilidad de poder tener una salida condicional o inclusive poder agilizar sus condenas. Vamos a escuchar primeramente dentro de este juicio a la parte acusadora, donde está la fiscal María Alejandra Sobornán, que es la fiscal que lleva este caso ocurrido en el año 2014 de Fanny Jiménez, que fue detenida con droga, 1 kilo de marihuana y que presuntamente comercializaba. Esto decía la fiscal. Específicamente se encontró en la cocina de la vivienda, se encontraron 2 paquetes, 2 bolsas de polietileno de color blanco. La primera muestra fue identificada como la evidencia número 1, que consistía en un paquete de 400 gramos. Ahora escuchemos parte de lo que mencionaba la defensa, los abogados de Fanny Jiménez, que mencionaban de que no se pudo comprobar en ningún momento de que ella tenía la comercialización de esta droga y mucho menos era de su pertenencia, teniendo en cuenta de que ella no tenía relación alguna con la vivienda donde fue allanada por la Senat hace prácticamente 2 años. Esto decían los abogados. Que se haya encontrado detrás de la puerta las supuestas sustancias estupefacientes que fueron exhibidas en este debate, como así también de que durante el procedimiento realizado de inteligencia por la Senat, los mismos no tenían los datos concretos de quiénes serían las personas que estarían comercializando. Ellos no tenían las características físicas de mi defendida. En este juicio relámpago, porque inició a las 7:30 de la mañana y culminó aproximadamente a las 11 horas, se tuvo un momento especial donde Fanny Jiménez hizo un pedido especial al juzgado de que se pueda dar la absolución, teniendo en cuenta de que ella es madre de unos mellizos de 4 años, de una niña de 6, y también tiene una madre muy enferma a quien tiene que cuidar, y continúa ella en prisión desarrollando sus tareas, participando en la Fundación Princesa Diana y también de otros talleres. Esto decía Fanny con relación a su pedido al Tribunal de Sentencia. Y quiero que me tengan una consideración por mis hijos, que me necesitan, también que mi mamá está enferma y que necesito mucho también de mis hijos, y eso, y por eso quiero que me tengan una consideración. Reiteramos, en este primer juicio oral y público que se desarrolló aquí en el Buen Pastor, Fanny Jiménez tuvo una condena de 5 años y ella va a apelar para dentro de unos meses, en diciembre, por buena conducta, tener libertad condicional, atendiendo también que se estaría cumpliendo casi más de la mitad de su pena a fin de año y también el próximo junio del año que viene. Esto decía con relación al optimismo que mantiene a pesar de la condena de los 5 años. Claro que no, con más fuerza. Ya con estos mecanismos de prevención transitoria, si ya vos podés pedir visitar los fines de semana a tus familiares y a tus hijos. Sí, mi abogado y eso van a pelear para eso. Ya me dijeron que tú tenés una conducta, estás trabajando acá. Sí, estás haciendo... estoy en la Fundación Princesa Diana y estoy en la parte de la serigrafía. ¿Dentro de cuánto tiempo ya estarías vos con la condicional? ¿Ya el año que viene, en junio, durante? No, En diciembre puede ser. en diciembre, De este año. sí, de este año, capaz que ya.
Acá mi abogado va a pedir la redención. ¿Te sorprendió la condena? ¿No esperaste? No, y dentro de lo previsto sí se esperaba. Este juicio relámpago, este plan piloto, tiene planeado también llevar a cabo otros juicios el día de mañana y posteriormente también en cuanto a otras acusadas a fin de agilizar los procesos y no queden aquí sin condena por mucho tiempo. Es lo que podemos informar, volvemos con ustedes. Gracias Sergio Valdés por esta información y recordemos que según las estadísticas, Paraguay es el 10º país en el mundo con mayor número de personas, de presos sin condena y también el segundo en Sudamérica. Ahora vamos a una breve pausa y enseguida volvemos.